De allí que nos preguntemos si esta cumbre BRICS es una cumbre en contra del gobierno de los Estados Unidos. Lo analizamos con Francisco González, abogado internacional, analista de sistemas de integración. Hola Francisco, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. Y eso te pregunto, pareciese que fuese una cumbre anti-Trump. Bueno, es relativo porque el mundo está cambiando muy rápido y en estos últimos años hemos visto que hay muchas cumbres al mismo tiempo, ¿no? Y esta 10ª cumbre de los BRICS no es más que el reflejo de esa otra hegemonía que está surgiendo, porque vemos que la tendencia, digamos, académica es a decir que son economías emergentes, pero ya China... Bueno, eso es un punto interesante. Claro. ¿Qué tienen de emergente China y Rusia? Son potencias, no son países emergentes. Claro, digamos que una población mayor de 1.000 millones, por lo menos en el caso de China, India, Rusia y Brasil, más de 140 millones, no es emergente, sino que más bien eso sería en términos económicos, quizás al principio cuando se vio eso de las economías emergentes, porque quien acuña ese término precisamente no es alguien que viene de una de esos países, sino Jim O'Neill, que es un escritor economista que trabajaba para Goldman Sachs por allá en el año 2008, y acuña el término de esas economías emergentes. Pero resulta que quizás en ese momento se los veía como emergentes, pero lo acelerado de los cambios y la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, pues eso hizo que de alguna manera estos gobiernos vieron esa necesidad de no solamente ir de cumbre en cumbre a reunirse, sino de generar una política, un consenso de reuniones en función de generar una hegemonía distinta a la que había tenido Estados Unidos de hace 30, 40 años, con todo lo que venía desde la construcción de ese neoliberalismo, quizás más con Inglaterra, ¿verdad?, y que había tenido esa preponderancia en la Unión Europea. Y en este momento vemos que eso está en crisis. Precisamente cuando Trump aparece en la escena, choca en la guerra comercial que hay con la Unión Europea, choca con Angela Merkel y choca con los países neoliberales que lo esperaban como un auspiciante de esa política. Y uno de los más relevantes en este caso es Argentina. Por eso es importante ver cuál es el papel que juega Macri en este momento, como invitado, por supuesto, en esa cumbre. Porque claro, primero, bueno, ahí estás hablándonos ya de los nuevos ingredientes, de las novedades. Llega el presidente Mauricio Macri a esta cumbre de los BRICS. La pregunta es, ¿realmente a qué va? ¿Detrás de qué va? Algunos decían que era el enviado del gobierno de los Estados Unidos, pero eso realmente es difícil de creer. Al contrario, porque precisamente Macri es uno de los auspiciantes del neoliberalismo más radical en América Latina. Y lo vemos en el caso contra Venezuela, por ejemplo. Pero con la llegada de Trump, que pensaban que había llegado otro partner a la región, al mismo juego, y resulta que pasó todo lo contrario. Los productos argentinos que del norte argentino, por ejemplo, los limones, que se exportan a Estados Unidos, pues no están teniendo buena receptividad. Y al mismo tiempo, los productos que se exportan a la Unión Europea, sobre todo en el área agroindustrial. Entonces, en ese sentido, Macri está desesperado, se está quedando solo. Y busca estas alianzas para poder mantener esa cuota de productos que le vende, por ejemplo, a China. El tema de la soja, la soya de Argentina, que la venden en gran cuantía a los chinos. Y también buscar otros mercados donde poner sus productos, porque la Unión Europea no le está yendo bien. Pero eso implicaría, Francisco, que tendría el propio gobierno cambiar su propia estrategia. El gobierno argentino, me refiero, cambiar su propia estrategia económica, que la vemos cómo golpea y de qué manera al pueblo argentino. Sí, yo creo que lo que están evaluando ellos es que la forma en que venían trabajando esa política económica no les funcionó más. Entonces, las alianzas neoliberales que tienen están en tal crisis que lo vimos en la cumbre recién también de este encuentro de la Alianza Pacífico que ocurrió en México hasta antier, justamente. Así es, esta misma semana. Donde, si bien no estuvo Argentina, porque no es de la Alianza Pacífico, pero los países de la Alianza Pacífico, como México, Perú, Colombia, ellos quieren afianzar una política, o Chile, por ejemplo, si vemos el discurso de Piñera, es muy en contra del proteccionismo de Estados Unidos, cuando son ellos precisamente los que auspiciaban las alianzas más contundentes con Estados Unidos. Y se vieron en esa necesidad de romper con esa lógica. En ese sentido, quieren amarrarse o hacer más alianzas más contundentes con Mercosur, con Argentina a la cabeza, por ejemplo. Pero fíjate que la Alianza del Pacífico en este momento tiende a ser un acuerdo de libre comercio, es decir, es un asunto más comercial y de mercado. Otros escenarios, el propio presidente Putin. Bien ambigua, porque resulta que lo que quieren proteger los mercados emergentes, que esos sí son emergentes, ¿verdad?,
y yo creo que tiene que ver más también con las economías extractivistas del continente, o sea, la dependencia de América Latina. Y en ese sentido, pues estas alianzas que quieren hacer es muy parecido a lo que se hacía en Mercosur, ¿no? Alianza Pacífico y el Mercosur que se busca es Lula, que es defender las economías regionales y quizás hasta generar economías regionales o burguesías regionales, la industrialización de los países, pues. Y negociaciones en bloque, que eran muy importantes ante las potencias. Claro, la tendencia mundial en este momento es buscar ese multilateralismo, ese espacio mundial multicéntrico, donde se generen otras alianzas distintas a los bloques neoliberales cuya cabeza estaba Estados Unidos. Y esto realmente es la clave, el choque entre las visiones. El multilateralismo que promueve los BRICS, lo dijo el presidente Putin hoy, lo dijo el presidente Xi Jinping hoy, un nuevo relacionamiento internacional con cooperación, con respeto, multilateralismo claro. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos está buscando todo lo contrario. Allí en ese golpe de poder, ¿quién crees que al final de cuentas va a terminar ganando? Yo creo que ahí y lo vemos en una de esas decisiones contundentes que dijeron tanto Putin como los otros aliados de este BRICS ahora en Sudáfrica, es el hecho del no intervencionismo incluso militar. Además hablan de eso, hablaron del narcotráfico. En eso se desmarca de la lógica unilateral que tenía el neoliberalismo, que tiene todavía el neoliberalismo que fomenta Estados Unidos. El problema es que hay que ir a la raíz del asunto. ¿Cuál es la raíz del asunto? La propia crisis dentro de Estados Unidos. Y lo venimos diciendo, Tatiana, porque si uno no entiende cuál es el problema económico y político y estructural dentro del propio Estados Unidos, no podemos entender cómo estas construcciones internacionales que hizo Estados Unidos, ojo, con sus aliados internacionales, tanto en América Latina, Unión Europea y en el resto del mundo, cuando cae la URSS, lo que es la etapa postsoviética, no podemos entender cuál es el asunto en la actualidad. Entonces, esa construcción, esa lógica de industrialización en Estados Unidos, que ya fue otrora, que ya no es más, ha perdido esa repercusión internacional y se ha convertido en una economía solamente del tema financiero. Que me lleva a preguntarte acerca de otro hecho coyuntural que bien marca la propia situación interna de los Estados Unidos, pero de la geopolítica. De un lado estamos viendo este encuentro de los BRICS, pero al mismo tiempo, durante esta misma jornada, el presidente de Estados Unidos se reúne con el presidente del Consejo Europeo, con Jean-Claude Juncker. Y bueno, esto llama mucho la atención porque, claro, el tema es la guerra económica, pero ahora desde la retórica, aunque no hablan con mucha claridad, dicen que vienen nuevos acuerdos e interesantes y fructíferos para ambas potencias, tanto para la Unión Europea como para el gobierno de los Estados Unidos. Uno se pregunta si qué tanto pasará esto de la retórica a la práctica y aunque salgan a decir eso, ¿se acabó el problema y ya entonces se da un paso atrás? No, yo creo que no, porque la real política que ocurre allí es el de la guerra de los aranceles. Y se viene dando hace tiempo. Ojo, antes que incluso la Unión Europea, ya se veía también con Japón algo de eso con respecto a Estados Unidos. Pero fue en América Latina, precisamente, cuando el proteccionismo de Trump no acepta los productos de Macri, que fue uno de los primeros que sucumbe al nuevo hegemón, y también Peña Nieto. Esto es lo irónico de esto, que los países más neoliberales que esperaban un apoyo de Estados Unidos son los que más golpeados han sido por la lógica. Y ese evento que hubo recién de México es muy importante porque quiere marcar por un lado la llegada de AMLO, que es López Obrador, con otra lógica política distinta a la de Peña Nieto. Entonces, ahí vemos cómo hay un reacomodamiento incluso de los países neoliberales y que en este sentido hace que esa crisis... Pero que parece que después de las cartas que se han enviado uno y otro, tanto AMLO como Trump, las cosas podrían funcionar de una manera distinta. Mira, yo creo que sí, y es lo raro de todo esto, porque creo que los estudios de geopolítica internacional en las escuelas de la universidad tenemos que reenfocarlas y actualizarlas o remasterizarlas, porque no, todo es muy loco, ¿no? Como uno ve, o sea, los cambios son tan dinámicos que uno ve un día que personajes como Trump y líderes mundiales como por ejemplo Putin o el mismo Kim Jong-un de allá de Corea del Norte y se van a las amenazas hasta nucleares y de repente hay una cumbre donde se reúnen. Entonces uno ve que el mundo es cambiante, muy acelerado y nosotros lo veníamos diciendo porque en América Latina algunos intelectuales de izquierda, ultraizquierda y de derecha, sobre todo en Argentina, habían escrito un libro sobre el fin del ciclo progresista. Y yo me pregunto en este momento, pero con la aparición de Trump y lo que está pasando en Estados Unidos, luego con el tema de México,
lo que está pasando en Brasil, precisamente, con los movimientos sociales, o en Argentina, o en Venezuela, o Colombia, ¿verdad? Con lo que pasó allí en las elecciones, con Petro ahí cerca, ¿no? Con 8 millones de votos. 8 millones de votos, que va a haber una construcción. Exacto. Otra lógica política viene en Colombia necesariamente. Creo que eso viene allí en Colombia. Entonces... Eso del llamado fin del ciclo progresista no, es algunos que tienen la aspiración de que eso suceda, pero los pueblos no van en esa lógica. Escribieron algunos libros que se vendieron bastante, pero nosotros dijimos en principio que eso tenía que ver con una dinámica de la idiosincrasia y que los pueblos en América Latina habían aprendido bastante de la política estos años, la política de integración precisamente, y creo que eso está repercutiendo a nivel internacional. Yo creo que Putin en este aspecto, por lo menos en lo que es Eurasia, Putin está haciendo las veces un poco de lo que hacía quizás Chávez en América Latina en aquel momento, ¿ves? Yo creo que Putin, no sé si de manera premeditada, yo creo que tiene que ver con los procesos y las lecturas, ¿verdad? Porque precisamente los BRICS ha sido Rusia, y con Putin a la cabeza, los que han recogido esa inquietud internacional de estos países que fueron otrora emergentes, pero creo que se están convirtiendo en hegemónicos. Entonces hay contrapesos ya constituidos en estos países que de manera con una política distinta, no intervención, de solidaridad y de respeto a la soberanía de los pueblos, creo que eso está generando una lógica distinta. Pero me queda una pregunta por hacerte con respecto a los BRIC, y evidentemente es el análisis desde América Latina y tiene que ver con el efecto Brasil. Hay un presidente no electo que va a la cumbre de los BRIC y que abiertamente interviene en los asuntos internos de una nación latinoamericana como Venezuela. Entonces van allá, dicen esto, pero llegan a su país y no lo practican, o hay un compromiso, ¿crees, a futuro internacional que los llevará a eso? Yo creo que eso puede ocurrir, porque lo cierto es que en este caso el gobierno de Brasil, con Temer a la cabeza, es heredero de esa lógica en la cual se montó Brasil hace unos años con Lula, por supuesto, y lo que fue el PT en esos años. Y no es el promotor de esa integración, al contrario, creo que en América Latina, por lo menos, más bien están desintegrando los mecanismos como lo que pasó en Mercosur. Precisamente por eso te lo pregunto, porque es algo muy distinto a lo que se plantea como principio en los BRICS. Claro, lo que pasa es que también hay que entender que en Brasil la política de Itamaraty, que es la política de relaciones exteriores, es muy fuerte, muy contundente, y tienen una lógica histórica, tienen un fuelle histórico desde los años 50, desde la construcción de unas burguesías nacionales y de una dinámica de empresas de Brasil, que hay una especie de burguesía quizás más nacionalista en Brasil que en otros países de América Latina, y que se entiende que eso impacta en ese relacionamiento internacional, en la cual, más allá del líder que esté, que si bien fue muy auspiciado por la política de Lula, aunque esté en este momento Temer, esa dinámica de Estado ya existe, tiene mucha fuerza y mucha contundencia. Eso quizás se puede parecer un poco, si uno hace la comparación con Argentina, con los sindicatos, pues precisamente los que hacen resistencia al neoliberalismo radical o ultrarradicalismo en este momento de Macri, son esos movimientos sociales y los sindicatos. Aunque Macri va y se presenta también en los BRICS. ¿Ves? Es las contradicciones. Evidentemente, ahí están las contradicciones que las dejamos planteadas para el análisis. Un placer, Francisco, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias.